Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, ese canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de películas, cine, series de televisión, novela o cómic o incluso videojuego y hacemos una biografía ficticia. Basándonos en todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Bien, hoy vamos a hacer la biografía de Amy Bond. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Amelia Amy Jessica Bond, también conocida como la chica que espero, fue la primera acompañante del 11º Doctor. Era la novia y futura esposa de Rory Williams, un enfermero. Padres de Melody Bond, alias Riverson. Cuando el Doctor se casó con River, Amy se convirtió en su suegra. Amy murió a los 87 en un periodo de tiempo anterior a 2012 después de dejar que un ángel lloroso la enviara al pasado para que pudiera reunirse con su marido. Amelia nació en Escocia en 1989. Sus padres Augusto y Tabitha Bond fueron tragados por la grieta de la pared de su habitación. Ella fue criada por su tía Sharon en la pequeña ciudad de Lidworth. A pesar de vivir todo este tiempo en Inglaterra, nunca perdió su acento escocés. Amy a menudo quería acampar con su padre en las tierras altas. Ella también visitó Berry Island cuando era niña, donde jugó con máquinas 2P, comió caramelos de roca y disfrutó de paseos en burro. Amelia se encontró con un hombre llamado el Doctor en la Semana Santa de 1996 cuando su TARDIS, dañada por su regeneración, se estrelló en su jardín. Se ofreció a llevarla con él, pero primero, para detener los motores de la TARDIS, tuvo que viajar 5 minutos al futuro. Sin embargo, tardó 12 años. Mientras esperaba, Amelia estaba obsesionada con su doctor desarrapado. Creó muñecos, cómics y vestía a sus amigos, especialmente a Rory como él. Sharon le envió a 4 psiquiatras para convencerla de que el doctor no era real. En la escuela de secundaria, sus mejores amigos Rory Williams, a quien creía gay debido a que este no prestaba atención a otras chicas, y Mels, que en realidad era su hija desde el siglo 520. El Doctor regresó en 2008. En aquel momento se llamaba a sí misma Amy, para que no sonara a cuento de hadas. Era la novia de Rory y trabajaba como besograma. Al principio dudosa, le ayudó a derrotar al prisionero Zero y a advertir a los Atraxi para que no volvieran nunca más a la Tierra. Mientras que el Doctor puso la TARDIS a punto, Amy estaba comprometida para casarse con Rory el 26 de junio de 2010. La noche anterior, el Doctor volvió a su casa y ella se unió a él con la condición de que volviera antes de la mañana siguiente. No mencionó en ningún momento su boda. El primer viaje de Amy en la TARDIS fue a la nave estelar del Reino Unido en el siglo 330. Impulsada por una ballena estelar en secreto y torturada para mantener en movimiento la nave. Amy la libera, segura de que el animal no se iría porque tenía buen corazón. También fueron a la Segunda Guerra Mundial en Londres en 1941 para ayudar a Winston Churchill y sin querer ayudó al renacimiento de los Daleks. También el Doctor llevó a Amy a un museo del siglo 171 y allí se encontraron con una caja que contenía un mensaje de Riverson y viajaron al siglo 510 para rescatarla y los tres fueron al Fava Metraxis para ayudar a la iglesia a derrotar a un ejército de ángeles llorosos que se había despertado al chocar el Byzantium. Amy casi muere por culpa del ángel Bob. Después del trauma, Amy le dice al Doctor que se iba a casar y trató de seducirlo. Él se llevó a Rory para arreglar la relación y los llevó a la Venecia de 1580. La tripulación de la TARDIS estuvo atrapada entre dos mundos y el malvado señor del sueño les hizo pasar de sueño a sueño creyendo que era la realidad. Ahí se dejó claro por primera vez que ella amaba a Rory. En 2020, en su Entad, Amy fue testigo del renacimiento de los Silurianos, después de formar un intento fallido por formar una alianza entre humanos y ellos mismos, durante los cuales habló en nombre de la humanidad.
Rory fue asesinado y borrado de la realidad por una grieta temporal y Amy perdió sus recuerdos. El Doctor, con la culpabilidad de la pérdida de Rory, llevó a Amy a lugares fantásticos. En uno de estos viajes se encontraron con Vincent Van Gogh en 1890, con el que Amy hizo un estrecho vínculo y, a pesar de esforzarse en alegrarse, Vincent se suicidó 3 meses después. La TARDIS se materializó en un parque de Colchester y después se volvió a desmaterializar, dejando al Doctor atrapado en Excess y a Amy en la TARDIS. El Doctor le pidió apuntes y Amy, en busca de un bolígrafo, encontró el anillo de compromiso en la chaqueta del Doctor. Ella no lo recordaba, pero sentía una extraña sensación que le hacía sonarle de algo. Amy se reúne de nuevo con Riverson, atrapada en una trampa para el Doctor hecha por los enemigos del Señor del Tiempo en Stonehenge. Ella se reunió con Rory, que había sido recreado como un duplicado, y sus recuerdos regresaron, pero él le disparó porque estaba programado para eso. El Doctor puso a Amy en la Pandórica para que sobreviviera, y Rory la vigiló durante 2000 años hasta que fue resucitada en 1996 por su yo más joven. La TARDIS se había explotado y causado las grietas temporales. Para repararlas, el Doctor se sacrificó en una de ellas y Amy creció con una familia, así como con un ser humano llamado Rory. El Doctor fue borrado del tiempo. Amy se casó con Rory y en la cena vio pasar a Riverson por la ventana. Ella encontró el diario de Rivers sobre la mesa y recordó al Doctor. Le devolvió a la realidad y alteró sus recuerdos. Y el Doctor, Amy y Rory se despidieron y se fueron de Leavenworth en una nueva aventura. Una diosa egipcia suelta en el Orient Express en el espacio. Amy mantuvo su apellido de soltera en lugar de convertirse en Amy Williams, y el Doctor empezó a llamarle a Rory Mr. Pond. El Doctor le dio a los recién casados un viaje a un planeta de luna de miel, un planeta que tenía un asteroide, y Amy y Rory casi se estrellan en un planeta sin nombre. Asumió el papel como el espíritu de las navidades presentes para conocer al dueño del planeta que dejara aterrizar a la nave en la que iban. Cerca del final de la luna de miel, la TARDIS se materializó dentro de sí misma después de que Rory tuviera un accidente mientras ayudaba al Doctor. Amy encontró una versión futura de sí misma con la que coqueteó. El problema se soluciona y reanudan sus viajes. Amy y Rory regresaron a la Tierra poco después de su aventura anterior, y una Amy embarazada es secuestrada por la señora Kovarian y la Iglesia y fue reemplazada por una doble de sí misma a la que su mente estaba vinculando, dando la impresión que no había pasado nada. Durante este tiempo recibió junto con Rory una invitación de color azul para ir a Utah en 2011. Se encontraron con el Doctor y Riverson para hacer un picnic, pero alguien en un traje de astronauta dispara al Doctor, aunque no le reconocieron a quien iba dentro del traje. Después de quemar el cadáver, Amy, Rory y River fueron a un restaurante donde se encontraron con un Doctor más joven que también había sido invitado. Amy le convenció para encontrar a la versión más joven de la cuarta persona que estaba allí, un tal Cartol Delaware III, en 1969. Y descubren que unos malvados alienígenas llamados el Silencio habían estado gobernando la Tierra desde la Edad de Piedra. Después de 3 meses investigando, Amy fue traída de vuelta ante el Doctor por Carlton. El Silencio secuestraron a la chica y le dijeron que lo llevara a donde ellos querían. Luego de que el Doctor iniciara una revolución contra ellos, Amy se reuniría con él para seguir viajando en el tiempo en la nave. Aterrizaron en el siglo XVII y Amy ayudó a detener a una sirena que secuestraba una tripulación de un barco pirata. Más tarde, un tsunami solar envió a la TARDIS a una fábrica del siglo XXII y Amy se vio envuelta en la revolución de los dobles, ayudándose a conseguir la igualdad. Durante este tiempo, Amy volvió a ver a la señora Kovarian 2 veces. Supuso que si el doble del Doctor moría en el Lago del Silencio, al real no tendría que morir, pero este murió en la fábrica. Más tarde, el verdadero Doctor le dijo que ella en realidad era un doble, así que la disolvió y ésta se despertó en su cuerpo real. Estaba a punto de dar a luz y la señora Kovarian le mandó empujar. Amy rompió aguas y gritó.
Amy llamó a su hija Melody en honor a su amiga Mels. Sin saberlo, Melody fue secuestrada por la señora Kovarian y reemplazada por una doble, como hemos contado antes. Del Doctor y Rory llegaron con un ejército y detuvieron a los secuestradores y salvaron a Amy. Amy descubrió las artimañas y River apareció y les dijo que ella era Melody. Pero antes el bebé fue secuestrado. El doctor salió en busca del bebé, dejando a Amy irse con su hija adulta a su tiempo. Después de 1 o 2 meses, Amy se cansó de esperar, así que se fue a conducir sobre un campo en Lidworth y escribir la palabra doctor. La TARDIS fue secuestrada por Mels, que huía de la policía por robar un coche, y se estrelló en Berlín en 1938. Donde, asesinada por Hitler, Mels se regeneró en Riversong. Con la idea en su cabeza, le dio al doctor un beso envenenado y Amy la convenció de que valía la pena salvar al doctor y vio a su hija sacrificando el resto de sus regeneraciones para revivirla. Llevaron a River a un hospital para que encontrara su propio camino y de nuevo se reunió con el doctor. La TARDIS aterrizó en la Tierra en 2011 después de haber seguido la señal de socorro procedente de un tal George que vivía en un apartamento. Amy y Rory llamaron a muchas puertas pero no le encontraron. Al entrar en un ascensor, este se cayó dentro de una casa de muñecas gigante donde George guardaba allí todo lo que tenía. La casa estaba habitada por unas muñecas y Amy fue capturada y transformada en una de ellas para perseguir a Rory. Cuando George superó sus miedos, Amy volvió a ser mortal junto con los demás. En el segundo planeta de vacaciones más popular del universo, Apalapucia, Amy por accidente ingresa en un centro Gen 7, una plaga mortal para seres de 2 corazones como el Doctor. Los Manobots la confundieron con un paciente y casi la mata. Se escondió y tuvo que esperar el rescate del Doctor y Rory durante 36 años. Ya que se había metido en una corriente temporal distinta. Para arreglarlo ellos tendrían que salvar a la Amy joven, lo que eso implicaba borrar a la actual. Por eso Amy se negó, pero al final accedió y se salvó. En una cárcel para un minotauro donde cada uno tenía una sala para cada uno, con sus temores encerrados, Amy encontró el suyo. Su yo más joven esperando al doctor. Y para derrotar al Minotauro, el doctor destruyó su fe en él. Después de esto, les dio una nueva casa y los devolvió en algún momento de antes donde se habían quedado. Además, aceptó que River les visitara. Amy se convirtió en modelo y Rory seguía como enfermero. Después de que la realidad alternativa se revirtiese, Amy se sentó en su jardín triste por la muerte del doctor y su asesinato a sangre fría de Kovarian. River, recién llegada de la caída del Bizantium, le dijo la verdad a Amy: el doctor no estaba muerto. Esto levantó los ánimos de Amy hasta que se dio cuenta que era su suegro desde que tenía 8 años. En 2013, el doctor se reunió con Amy y Rory para celebrar la Navidad. Más tarde, a partir de aquí, siguieron viajando de una manera más casual y a veces el doctor viajaba solo y otros días viajaba acompañado de Rory y de Amy. Bien, la última aventura con el doctor fue en Manhattan en el 2012, donde Rory es transportado tiempo atrás hasta 1938 por los Ángeles Lloroso. Entonces se dan cuenta que forman parte de una novela cuyo autor era Riversong. Intentan salvar a ambos sin ver la novela, aunque el doctor se da cuenta que en los últimos capítulos pone que Rory y Amy van a morir, pero él crea una paradoja y los ángeles son destruidos. El doctor, Rory, Amy y River acaban en un cementerio de Nueva York en 2012 otra vez y con vida. Aliviados deciden emprender una salida familiar, pero antes de entrar en la TARDIS, Rodri encuentra su propia lápida y es enviado a un momento desconocido del tiempo en el pasado por un ángel superviviente. Amy, devastada, deja que el ángel la toque enviándola con Rory. Con el doctor incapaz de salvarla ante el riesgo de una paradoja aún más catastrófica, River le pide a Amy que escriba unas últimas palabras en el libro sobre los sucesos de su última aventura.
Ella escribe que ella y Rory le querían con la petición de que no viajara solo. Explicó que había muerto feliz con Rory, el cual vivió con relativo consuelo. Murió a la edad de 87 años. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de en blanco y negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Afterventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Buhardilla de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Afterventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.